Dicen que la depresión no siempre grita, a veces solo susurra. A veces se esconde detrás de una sonrisa, de un estoy bien, o de esa costumbre de seguir adelante aunque por dentro algo pese demasiado. Si últimamente has sentido que te cuesta encontrar ganas, que tu mente se llena de pensamientos negativos, o que simplemente la vida se siente más pesada de lo normal, esta historia es para ti. Aquí verás cómo un pequeño cambio, una conversación sincera o incluso entender un pensamiento de otra manera, puede abrir una puerta que parecía cerrada. Antes de comenzar, te invito a darle me gusta, suscribirte y dejar un comentario compartiendo. ¿Qué es lo que te ha ayudado en tus días difíciles? Tu experiencia puede ayudar a alguien más. Ahora sí, empecemos con la historia. Dicen que la noche es un refugio para algunos, pero para otros, es todo lo contrario. Para Emilio, un joven que llevaba años sintiéndose apagado por dentro, la noche era el momento más difícil del día. Cuando las luces de la ciudad bajaban y el silencio empezaba a ocuparlo todo, su mente se llenaba de pensamientos que parecían no tener fin. No era tristeza común. No era un simple mal día. Era una sensación pesada, constante, como si la vida se le escurriera entre los dedos, y aún así, casi no le importara. Una desconexión silenciosa que nadie más veía. Desde afuera, muchos lo consideraban alguien reservado, tranquilo. Pero por dentro vivía atrapado en una sombra tan antigua que ya ni siquiera recordaba cómo era sentirse ligero, motivado o simplemente en paz. Su cama no era para descansar. Era el lugar donde cada noche su mente se volvía más ruidosa. Una voz cansada que repetía lo mismo una y otra vez. No eres suficiente. Nada va a cambiar. ¿Para qué intentas? Dormir era una batalla. Y despertar era otra distinta. Durante años convivió así, sin entender exactamente qué le pasaba. Cumplía con sus responsabilidades, pero sin gusto, sin energía, sin motivación. A veces sentía que cargaba el mundo entero sobre los hombros y otras que no sentía nada en absoluto. Todo le era indiferente, incluso aquello que alguna vez le hizo feliz. Hasta que un día, por casualidad, algo cambió. Una tarde, en una cafetería, su compañera de trabajo, Lucía, una mujer serena y paciente, se acercó a él y le dijo algo que nadie le había dicho de verdad. «Emilio, ¿estás bien?» Pero no fue solo la frase. Fue el tono. La mirada. La forma en la que lo dijo. No era curiosidad, ni lástima, ni prisa. Era comprensión. Él no respondió. Solo bajó la mirada, incómodo, como si no supiera qué hacer con esa muestra inesperada de interés. Lucía no insistió. No lo presionó. Solo agregó, con calma. Si algún día quieres hablar, yo estoy aquí. Y así comenzó todo. Una puerta que él nunca había buscado, pero que, por primera vez, no sintió temor de cruzar. Unos días después, Emilio aceptó sentarse a conversar con ella en el parque cerca del trabajo. No sabía exactamente por qué lo hacía, no era alguien de abrir su mundo interior. Pero había algo en la forma tranquila de Lucía, en su manera de no presionar, que le daba una sensación rara pero agradable de paz, como si por fin pudiera respirar un poco mejor. Se sentaron en una banca bajo la sombra de un árbol. El viento era suave, y por primera vez en mucho tiempo, Emilio sintió que no estaba completamente solo con sus pensamientos. Lucía escuchó sin interrumpir. Ni una sola vez lo apuró, ni intentó minimizar lo que él decía. Solo asentía, dejando que él encontrara las palabras a su propio ritmo. Y cuando Emilio terminó de hablar, con esa mezcla de cansancio y alivio que se siente al soltar algo guardado por años, ella respiró hondo y le dijo con una serenidad que casi reconfortaba. Lo que describes no es flojera, ni debilidad, ni falta de ganas. Se parece mucho a algo que he visto muchas veces, una depresión persistente. Esa que dura años, suave pero constante, tan silenciosa que nadie la nota, pero tan pesada que puede llegar a opacar todo.
Emilio sintió un vacío en el pecho, pero no era miedo. Era como si, por primera vez, alguien hubiese encendido una luz en una habitación que él creía que siempre debía estar oscura. ¿Y se puede salir de eso?, preguntó con voz baja. Lucía lo miró con empatía, sin promesas irreales, pero con convicción. No es magia, respondió. No desaparece de un día para otro. Pero sí es posible cambiar tu vida, si aprendes a cambiar la forma en la que tu mente te habla. Pequeño paso a pequeño paso. Con paciencia. Y sin pelear contigo mismo. Esa respuesta, tan simple y tan clara, quedó dando vueltas en la mente de Emilio, como una puerta que recién empezaba a abrirse. Lucía le explicó que la mente humana está llena de pensamientos automáticos, especialmente negativos. Que, incluso en personas sin depresión, la mente tiende a crear alertas para anticipar problemas, pero cuando alguien lleva años sintiéndose emocionalmente agotado, esas alertas se vuelven más fuertes y frecuentes. Todos tenemos pensamientos que aparecen sin pedir permiso, decía ella. Pero eso no significa que sean verdad. A veces solo son viejos hábitos de la mente, patrones que se repiten porque nadie nos enseñó a cuestionarlos. Emilio escuchaba con atención. Era extraño descubrir que aquello que tanto lo agobiaba tal vez no era una sentencia, sino una forma aprendida de interpretar el mundo. La depresión, continuó, hace que esos pensamientos parezcan reales, inevitables, pero no lo son. El primer paso es aprender a verlos, no obedecerlos. Esa misma noche, Emilio decidió intentarlo. No esperaba ningún cambio grande, solo quería probar. Se acostó, cerró los ojos y trató de observar sus pensamientos como si fueran nubes que pasaban lentamente por el cielo. Sin luchar. Sin exigirles que desaparecieran. Solo mirándolos pasar. Y entonces ocurrió algo nuevo. Por primera vez en años, notó detalles que antes se mezclaban entre sí. Hoy nadie me habló. Seguro no les importo. Me siento cansado. Tal vez mañana también será igual. Pero esta vez, en lugar de dejarse arrastrar, se detuvo. Separó lo que era hecho, de lo que era interpretación. Entre lo que realmente había pasado, y lo que su mente añadía. Lucía tenía razón. Mucho de lo que pensaba eran distorsiones aprendidas, no realidades. Y aunque el cambio era pequeño y apenas perceptible, Emilio sintió algo parecido a un respiro. Un primer paso. Un espacio diminuto, pero suyo. Al día siguiente volvieron a reunirse. Lucía lo saludó con una sonrisa tranquila, como si ya supiera que Emilio había dado un pequeño paso la noche anterior. Quiero que entiendas algo importante, le dijo mientras caminaban hacia una banca, un pensamiento no puede obligarte a actuar. No tiene poder real sobre ti. Solo aparece, y tú decides qué haces con él. Luego le dio un ejemplo sencillo, casi cotidiano. Cuando vas manejando y otro coche se te mete enfrente, tal vez piensas quiero gritarle, pero no lo haces. ¿Por qué? Porque reconoces que es solo un impulso, una idea momentánea, no una orden. Con los pensamientos negativos pasa exactamente lo mismo, son invitaciones, no mandatos. Emilio asintió despacio. Nunca lo había visto así. Había pasado años reaccionando a lo que su mente decía, como si cada pensamiento fuera un hecho incuestionable. Aquella frase se le quedó grabada, dando vueltas en su cabeza como un eco suave que no quería desaparecer. Esa noche, cuando su mente volvió con la misma frase de siempre, no vales nada, Emilio se detuvo. Sintió el golpe familiar de ese pensamiento, pero esta vez no se rindió ante él. Respiró y, recordando las palabras de Lucía, se dijo a sí mismo: solo es un pensamiento. No es la verdad. No es una orden. Y aunque eso no lo curó, ni cambió su vida de inmediato, se encendió algo pequeño dentro de él. Una primera luz, tenue pero real, que hacía mucho tiempo no veía.
Lucía le explicó entonces algo que ella llamaba fusionarte con un pensamiento. Era un concepto nuevo para Emilio, así que ella buscó una imagen sencilla, fácil de recordar. Imagínate que tus pensamientos son anuncios en una carretera, dijo mientras dibujaba un rectángulo en el aire. Todos te gritan, detente aquí, entra, haz caso. Cuando estás deprimido, es como si tuvieras la costumbre de detenerte en todos esos anuncios, aunque ninguno te lleve a un lugar agradable. Hizo una pausa y añadió con suavidad. Pero tú sigues siendo quien conduce. Puedes ver el anuncio y aún así seguir adelante. No tienes que estacionarte en cada pensamiento que aparece. Esa comparación lo hizo reír por primera vez en semanas. Era tan simple, pero tan cierto. Pensó en todas las veces que se había detenido mentalmente en ideas que lo lastimaban, como si no existiera otra opción. Desde ese día, cada vez que un pensamiento negativo intentaba frenarlo, Emilio murmuraba en voz baja. Hoy no me voy a estacionar allí. Y seguía su camino, aunque fuera un poco más lento, aunque le costara. Pero seguía. Lucía también le enseñó una técnica sencilla, casi mecánica, pero sorprendentemente útil. Cuando un pensamiento negativo aparezca, dijo, primero repítelo tal cual. Sin adornarlo, sin evitarlo. Luego, vuelve a decirlo, pero agregando, estoy pensando que. Y finalmente, me doy cuenta de que estoy pensando que. Le explicó que ese pequeño proceso ayudaba a separar el pensamiento de la identidad, a verlo como algo pasajero y no como una verdad absoluta. Puede sonar tonto, advirtió ella con una sonrisa, pero créeme, funciona. Esa noche, Emilio decidió probarlo. Se sentó en su cama, respiró hondo y repitió el pensamiento que más lo acompañaba. Luego le agregó las frases, tal como Lucía le había enseñado. Al principio se sintió extraño, incluso un poco incómodo, pero siguió practicando. Y noche tras noche, algo cambió. No era un cambio enorme, pero sí evidente. Los pensamientos empezaron a sentirse menos pesados, menos autoritarios. Como si hubieran perdido parte de la fuerza con la que lo empujaban antes. Ya no lo arrastraban tan fácilmente. Ya no lo dominaban como antes. Tenía un poquito de control. Y ese poquito, terminó siendo el punto de partida de todo lo demás. A medida que pasaban las semanas, Emilio empezó a aplicar más de los consejos que Lucía le había compartido. No fueron cambios enormes ni dramáticos, fueron movimientos pequeños, casi invisibles para los demás, pero muy significativos para él. Volvió a incorporar actividades que antes disfrutaba, aunque fuera durante unos minutos, leer un poco, dibujar, escuchar música tranquila. No siempre tenía ganas, pero lo intentaba igual. Comenzó a hacer caminatas cortas cerca de su casa. Al principio solo unos metros, luego un par de cuadras. Ese simple acto de mover el cuerpo activaba algo en su interior, como si le recordara que aún era capaz de avanzar. También se propuso no aislarse tanto. No se obligaba a socializar, pero respondía mensajes que antes ignoraba y aceptaba pequeñas invitaciones, aunque fuera por pocos minutos. Era difícil, pero lo hacía con calma, sin exigirse demasiado. Con el tiempo, aprendió a cuestionar los pensamientos que más daño le hacían. Ya no los recibía como verdades absolutas, ahora los observaba, los analizaba y, si era necesario, los dejaba pasar sin detenerse en ellos. Y lo más importante, dejó de pelear con su mente. En lugar de intentar forzarse a sentir algo distinto, comenzó a entenderse. A tratarse con un poco más de paciencia. En vez de esperar sentirse bien para actuar, empezó a actuar aunque no se sintiera bien. Y para su sorpresa, esa acción pequeña, constante, fue lo que empezó a mejorar su ánimo poco a poco. La depresión no desapareció de la noche a la mañana. Seguía ahí, como un murmullo lejano. Pero ahora Emilio sabía cómo responderle. Ya no era un monstruo que lo controlaba. Era solo una sombra que podía observar y mantener en su lugar, sin dejar que guiara su vida.
Meses después, una noche cualquiera, Emilio se acostó como siempre, sin esperar nada especial. El cuarto estaba oscuro, el silencio era el de siempre, pero algo dentro de él había cambiado. Los pensamientos llegaron, como cada noche. Pero esta vez no lo aplastaron, no le robaron el aire ni lo hicieron encogerse bajo las cobijas. Simplemente los vio aparecer y marcharse, uno por uno, como hojas que flotan en un río sin detenerse. Y entonces ocurrió algo que no sentía desde hacía años. Paz. Una paz suave, tranquila, pero real. Una paz que no venía de afuera, sino de la forma en que él mismo había aprendido a tratar su mente. Por un momento recordó las primeras palabras de Lucía, aquellas que marcaron el inicio de su cambio. No es magia. Es trabajo diario. Pero se puede. Emilio sonrió en la oscuridad. No una sonrisa grande, sino una pequeña, sincera. La clase de sonrisa que nace cuando uno se da cuenta de que salió del lugar más profundo sin darse cuenta del momento exacto en que comenzó a subir. La depresión no había desaparecido por completo. Aún estaba ahí, como una sombra discreta que lo acompañaba. Pero ya no lo hundía, ya no lo guiaba ni decidía por él. Ahora Emilio tenía herramientas, claridad y suficiente luz interior para seguir caminando, incluso cuando el camino se oscureciera otra vez. Todos, absolutamente todos, tenemos pensamientos negativos. Pero no todos sabemos cómo manejarlos. Emilio aprendió que la clave no está en intentar callar la mente, sino en pequeñas prácticas que cambian la relación con esos pensamientos. Reconocer los pensamientos. No esconderlos ni huir, ponerles atención breve para saber qué dicen y con qué frecuencia aparecen. Entender que no describen la realidad. Los pensamientos pueden ser confusiones, miedos o viejos hábitos, no siempre reflejan hechos. Notar cuando te atrapan. Detectar el momento en que dejas de observar y empiezas a creer ciegamente lo que piensas. Ese instante es la señal para detenerte. Aprender a soltarlos, uno por uno. Con ejercicios simples, como nombrarlos, ponerles distancia, o hacer una acción breve, se reduce su poder. A veces, lo que cambia una vida no es una respuesta mágica, sino una conversación sincera, un hábito pequeño repetido con paciencia, o una persona que te dice con calma: no estás solo, y si puedes mejorar. Si escuchas esta historia, recuerda, también puedes aprender a caminar con tus pensamientos sin dejar que te detengan. Paso a paso. Día a día. Sin prisa. Con esperanza. Y antes de terminar, cuéntame en los comentarios. ¿Qué haces tú para mantener la calma cuando las cosas no salen como esperas? Me encanta leerte y aprender de tus experiencias. Si este video te ayudó o te hizo reflexionar, déjame un me gusta, que eso apoya muchísimo al canal. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte las próximas historias y consejos que vienen cargados de valor. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video.